Buen día, profesor. Mi nombre es Angelina Saret Chantre, curso de la identidad personal 8-899-1419. El día de hoy le voy a hacer un resumen o voy a hacer una recopilación de los trastornos que hemos ido tocando en clases. El primero de estos es el trastorno específico del aprendizaje. Voy a hablar acerca de los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Básicamente son 4 criterios diagnósticos. El primero va a ser el criterio de la dificultad del aprendizaje y la utilización de las aptitudes académicas evidenciadas por una serie de síntomas que van a perdurar por lo menos por 6 meses. Estos síntomas van a ser la lectura de las palabras incongruente o lentamente. El segundo va a ser la dificultad para comprender lo que se está leyendo, es decir, puede leer perfectamente un párrafo o una oración, pero no va a entender absolutamente nada de lo que está leyendo. El tercero de este va a ser la dificultad ortográfica, es decir, puede añadir o sustituir algunas vocales. El cuarto va a ser la dificultad para la expresión escrita. Va a ser como errores gramaticales muy sucesivamente, muy seguidos. El quinto punto habla acerca de la dificultad del dominio numérico. Va a tener muchos problemas con los cálculos. Y el sexto punto nos habla ya específicamente de una dificultad matemática. Este va a ser el primer criterio. El segundo criterio, vamos a hablar básicamente de las aptitudes académicas que afectan susceptiblemente, es decir, en los grados cuantitativos va a estar académicamente en un grado menor de lo que debe estar por su edad cronológica. Las aptitudes académicas van a ser inferiores a las que debería tener según su edad. Este es nuestro segundo criterio. En el caso de nuestro tercer criterio vamos a tener las dificultades del aprendizaje. Comienzan básicamente en la edad escolar, cuando comienzan a ponerle exámenes cronometrados, pruebas que exijan algún tiempo específico o que exijan alguna actitud escolar específica. En el quinto paso, en el quinto punto o quinto criterio, vamos a hablar acerca de las dificultades del aprendizaje que no se explican mejor por discapacidades, trastornos visuales o auditivos no corregidos, o trastornos mentales o ya trastornos neuronales. Se deben de cumplir con estos cuatro criterios para diagnosticar basándose en una síntesis de la historia clínica del individuo, ya sea el desarrollo médico, familiar o, como lo que hemos estado hablando, los puntos a nivel educativo. También, aparte de estos criterios, se van a necesitar informes de evaluación psicoeducativa para hacer un diagnóstico correcto de esta patología. En el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje, es preciso especificar los puntos tales como cuando el paciente tiene dificultad en la lectura. Hay que saber si cómo tiene la velocidad o la fluidez de la lectura, la comprensión de la misma, la precisión en las lecturas de las palabras. También tenemos que saber de que existe una patología que conocemos como dislexia, que es un patrón de una dificultad del aprendizaje. Este se caracteriza por problemas en el reconocimiento de las palabras, en la forma precisa o fluidez de esta, y también para deletrear o capacidades ortográficas. Tienen poca capacidad de deletrear y también tienen pocas capacidades ortográficas. También es importante mencionar
El punto de la dificultad en la expresión escrita, la corrección de la ortografía, la corrección gramatical y la puntual, todos los déficits que puedan tener en la claridad u organización de las expresiones escritas que puedan tener estos pacientes. Y también hay que especificar las dificultades matemáticas que estos tengan, el sentido numérico, la memorización de las operaciones, cálculos incorrectos o correctos. En esto tenemos una patología que es la discalculia, que se refiere también a un patrón de la dificultad de las características en problemas del procesamiento de la información numérica, la programación de los cálculos y el aprendizaje de las operaciones aritméticas y los cálculos correctos y fluidos que pueda tener este paciente. También es importante especificar la gravedad del trastorno específico del aprendizaje. Puede ser una gravedad leve, moderada o severa. Leve es ponerlo en un término de la capacidad, vamos a poner en un término escolar, que tengan problemas en uno u otras materias. Moderada cuando tienen problemas en la gran cantidad de materias, y severo cuando ya tienen problemas en todo el concepto educativo o escolar o académico. Como segundo punto voy a tocar el tema de la discapacidad intelectual. El trastorno de la discapacidad intelectual se comienza o se da desde el periodo del desarrollo y incluye limitaciones ya sean funcionales, intelectuales, como también en el comportamiento, ya sea adaptativo, en los dominios conceptuales, sociales, prácticos y también conductuales. Hay que cumplir existen 3 criterios para el diagnóstico de este trastorno. El primer criterio es la deficiencia de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de los problemas, la planificación, el pensamiento crítico, también el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de pruebas, cuando se le somete a pruebas de evaluación del conocimiento. El segundo criterio se basa en la deficiencia del comportamiento adaptativo que produce el fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo sociales, culturales, de la autonomía de la persona y la responsabilidad social que éste tiene. Y como el tercer punto o el tercer criterio es el inicio de la deficiencia intelectual y adaptativa durante el periodo del desarrollo. Estos 3 criterios son los criterios que el profesional debe tomar para diagnosticar la discapacidad intelectual. Aparte de esto, existen 4 grados de gravedad de la discapacidad intelectual. El primero de estos es el grado leve. El grado leve se tiene desde un 85 o un 75 o hasta un 80% del total de los casos de discapacidad intelectual. Este caso nos dice que su característica básicamente es que los sujetos pueden interactuar en la etapa escolar correctamente con un apoyo y una adaptación adecuada. El sujeto puede terminar su colegiatura, ya sea primaria o secundaria, con dificultad, con un grado bajo de aprendizaje, pero lo puede culminar. Y estos, cuando son adultos, pueden ser más o menos independientes. O sea, tienen que vivir en compañía de una persona que los ayude a su desarrollo social, pero son un poco más independientes que los otros grados. El grado moderado, estamos hablando de un individuo que adquiere habilidades de comunicación primaria en la niñez, puede atender
o pueden necesitar de un cuidado personal, suelen alcanzar niveles hasta segundo grado de la primaria con dificultad en relación del aprendizaje, y igualmente pueden vivir en comunidad o en comunión con un apoyo de una persona que les ayude a su desarrollo social. En el tercer caso es el caso grave, que estas personas en la etapa escolar, o sea, aprenden básicamente solamente a hablar, a realizar habilidades elementarias con autoayuda y con una lectura muy mínima. O sea, leen algunas palabras con mucha dificultad. Y en la adultez puede que siga estrechamente con la misma necesidad de la ayuda para todo para el desarrollo intelectual, para el desarrollo social y para las funciones en todo sentido, ya sea personales y demás. En el caso de una gravedad profunda, esta es la causa, está causada por un trastorno o por problemas neurológicos. El ambiente en el que se deben desenvolver estos pacientes debe ser muy estructurado y muy supervisado. Ellos no pueden estar solos porque no tienen capacidad para su desarrollo tanto personal en todo el sentido o social. Hablando un poco acerca de las causas de la discapacidad intelectual, básicamente son causas genéticas y congénitas. Las causas, la primera va a ser la hereditaria, en aproximadamente un 5%, ejemplo, el cromosoma X frágil. La segunda puede ser unas alteraciones en el desarrollo embrionario, puede ser cromosómicas como el síndrome el síndrome de Down, la trisonomía 21, y también puede ser otras como el consumo de alcohol durante el embarazo, o también por infecciones o demás. El tercer punto puede ser problemas durante el embarazo y en el momento del parto, el momento perinatal. Y el cuarto punto puede ser problemas postnatales, como enfermedades adquiridas en la infancia. El tercer trastorno que voy a mencionar va a ser el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Los criterios diagnósticos para este trastorno básicamente se basan en el patrón persistente de la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo de la persona. El primero de estos voy a tocar el punto de la inatención. Hay una cantidad de síntomas, pero el paciente tiene que presentar por lo menos 6 de los síntomas de inatención para que este criterio como que esté válido. Uno de estos va a ser la frecuencia de la falla en prestar atención o a los detalles por el descuido, que cometen errores en las tareas, en los trabajos, durante las actividades. O sea, se pasan por alto algunos detalles que lo hacen no completar su tarea adecuadamente. Otro de estos puede ser la frecuencia que tienen para la dificultad de mantener su atención o de prestar una atención en las tareas o en las actividades recreativas. Tienen dificultad para mantener una conversación. Tienen dificultad para una lectura prolongada. O sea, no prestan atención a algo en específico. Otro punto es que tienen frecuentemente a no escuchar cuando se les habla directamente. No prestan atención a cuando uno le está hablando, como quien dice, no atinan a lo que uno le está diciendo. Con frecuencia no siguen instrucciones, no llevan una regla, no pueden seguir un plan. El segundo criterio para el diagnóstico del trastorno de falta de atención o déficit de atención e hiperactividad va a ser la hiperactividad e impulsividad. 6 o más de los síntomas, de los múltiples síntomas que tiene este criterio, tienen que persistir durante 6 meses para que este criterio se tome como un criterio diagnóstico
para una persona que tiene trastorno de atención e hiperactividad. El primer punto, uno de los primeros síntomas, va a ser de que la persona juguetea con las manos, mucho con los pies, repetitivamente con objetos contundentes, una mesa, una silla, pero se mantiene jugueteando con sus manos y sus pies. Con frecuencia, este se levanta del lugar donde tiene que estar. Se supone que tiene que estar sentado, por ejemplo, cuando está en la oficina, si es una persona adulta, o si es un niño cuando está en clases. No se puede mantener sentado en un solo lugar. No tiene la capacidad para estar tranquilo en un solo lugar donde debería estar sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. En un adolescente o un adulto se limita a estar inquieto. O sea, la persona se monta, se sube, se baja de lugares donde no debe hacerlo. Este es lo que se conoce como el síndrome de la hiperactividad o la impulsividad de este trastorno. También con frecuencia son incapaces de jugar o de ocuparse en algo específico. En los casos de los niños, normalmente uno coloca a un niño a jugar con una niña, con una muñeca. La niña tiene la capacidad de jugar por un tiempo con una muñeca, pero los niños, o en este caso esta niña, si tiene un trastorno de hiperactividad, no se va a mantener el tiempo que se supone que un niño debe estar jugando con sus juguetes. No lo va a hacer, no va a estar tranquilo, va a estar más bien impulsivo en hacer otras cosas, con frecuencia habla excesivamente, no se controla cuando en el momento que debe o no debe hablar. Simplemente según su impulsividad ellos van a hablar. El tercer criterio o tercer punto van a ser algunos síntomas inatendidos o hiperactividad o impulsividad van a estar presentes antes de los 12 años. Otro criterio va a ser de que varios de los síntomas de inatención o hiperactividad, impulsividad, están presentes en 2 o más de los contextos. Por ejemplo, van a estar en casa, en el colegio, en el trabajo, con los amigos, con los familiares, en todos lados. No solamente que el niño va a ser hiperactivo en la escuela o en casa. No, esta persona va a tener este comportamiento en todos los lados. También existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, obviamente el funcionamiento académico. Un niño que no puede estar tranquilo o no pueda realizar sus tareas correctamente no va a tener un buen desarrollo académico. El cuarto trastorno a mencionar va a ser el trastorno del espectro autista. Este se conoce como un trastorno del neurodesarrollo. Al igual que los demás trastornos, este tiene un criterio de diagnóstico que se va a basar en 4 puntos. El primero de este va a ser la disminución o la deficiencia que persiste en la comunicación y en la interacción social en los diversos contextos. Como primer punto de este criterio vamos a tener la deficiencia de la reciprocidad socioemocional, como el acercamiento social normal. También el fracaso en las conversaciones normales en ambos sentidos y la disminución en el interés, emociones o efectos compartidos. El segundo punto de este criterio va a ser la deficiencia en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en el intercambio social. Por ejemplo, la comunicación verbal, la comunicación no verbal poco integrada, una normalidad en el contacto visual y en el lenguaje corporal. El tercer punto de este primer criterio va a ser el déficit en el desarrollo y el mantenimiento de la comprensión en las relaciones. Va a tener dificultad para el ajuste de comportamiento en diversos contextos sociales. El segundo criterio va a ser el patrón repetitivo y restrictivo. Es decir, van a tener movimientos o un habla estereotipada, van a tener también insistencias monotónicas, como dificultad para las transiciones, patrones de pensamientos repetitivos, o también elevación en angustia o en caso de los cambios. El tercer criterio
va a ser el criterio que nos habla acerca de los síntomas que causa el deterioro clínico en el área social y en el área laboral, en caso de las personas adultas. Y como cuarto punto tenemos las alteraciones no explícitas o las alteraciones que no explican la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo. Cabe resaltar que en el trastorno del espectro autista existe un rango o unos niveles de severidad. El primero de estos es cuando la persona necesita muy poca ayuda o casi no necesita ayuda para su desarrollo intelectual y funcional. El segundo es cuando la persona necesita un poco de ayuda o necesita ya la ayuda es notable para poder hacer sus actividades cotidianas. Y el tercero es cuando la ayuda es muy notable y es el caso de los niños que realmente necesitan ayuda para sus actividades fisiológicas, para su relación social, para el aprendizaje y demás. Con este punto culmino el video de los trastornos tocados en la cátedra de fisiopatología. Muchas gracias.